Bendiciones y saludos cordiales a todos los santos en Cristo Jesús. Que la gracia y paz sean con todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos con esta serie de estudios. ¿Qué dice Dios en su palabra con respecto al coronavirus? El título del mensaje de hoy es El incalculable valor de Jesucristo. El coronavirus es un fuerte llamado al arrepentimiento, pero también para que nos reenfoquemos en el incalculable valor de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla de muchas formas y el coronavirus es una de ellas, llamando al arrepentimiento. Dios siempre nos habla a través de las devastaciones naturales, como los terremotos, huracanes, tsunamis, pestes, enfermedades, hambre. Es un llamado de Dios al arrepentimiento por medio de todos estos desastres naturales. Es un llamado muy doloroso, pero clemente. Miremos cómo Jesús responde a la calamidad. En Lucas 13, del 1 al 5 nos dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús presenta dos escenas. Primero, de aquellas personas que habían sido asesinadas por Pilato, que estaban adorando en el templo. La segunda escena nos habla del colapso que tuvo la torre Siloé, matando a 18 personas que se encontraban ahí. Observamos dos desastres que causó dolor, sufrimiento y muerte. El primero producto de la maldad humana y el segundo fue por el colapso accidental de la torre de Siloé. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significado tiene la calamidad para usted? Porque a Jesús la gente le estaba haciendo este tipo de preguntas. ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Será que Dios está enviando sus juicios a ciertas personas en particular por pecados específicos? Pero Jesús responde de una manera maravillosa que asombró a todos. El significado que Jesús dio con respecto a los desastres naturales, como la caída de la torre y como la muerte de aquellos galileos en manos de Pilato, o como las pestes, las pandemias, como este coronavirus. Jesús dijo que todo esto tiene que ver con todas las personas, no solo con algunas personas que están sufriendo la calamidad y mueren en el desastre. En ninguno de los casos, dijo Jesús, tanto como los que murieron asesinados por Pilato, como los otros a los que la torre los mató, en ninguno de los casos Jesús les dijo: eran más pecadores que ustedes. Jesús se refiere a ellos, se refiere a ustedes. Es interesante por ellos, porque quizás ellos se preguntan por qué Jesús menciona el pecado de ellos. Ellos en ningún momento le estaban preguntando a Jesús qué opinión tenía él sobre sus pecados. Ellos lo que querían saber era no sobre sus propios pecados, sino por el pecado de otros. Ellos estaban interesados en saber el significado de los desastres, las enfermedades, de los que estaban viviendo eso, sufriendo o muriendo, pero no para el resto de ellos. Pero lo que Jesús hace con la respuesta es decirles a ellos y a todos nosotros que los desastres tienen que ver con todos, sea que te encuentres en una cama de hospital por el coronavirus o te encuentres desesperado por salir de tu casa porque no tienes el virus. El mensaje de Jesús es para todos y su respuesta fue asombrosa. Este fue su mensaje y lo dice dos veces. En Lucas 13:3 él dijo: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dijo en el verso 5 también: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este llamado de amor y misericordia es mientras aún hay tiempo. Es sorprendente lo que Jesús está haciendo y el asombro que está provocando en aquellos que lo están escuchando. Se asombraron al hacerle a Jesús esas preguntas y escuchar a Jesús darles una respuesta que ellos no esperaban. Ellos estaban sorprendidos por la causa de que las personas fueran asesinadas cruelmente o aplastadas por una torre. Pero la respuesta de Jesús es: no se sorprendan porque las personas sean asesinadas o aplastadas. Llénense más bien de asombro de que no hayan sido ustedes. Jesús les dice: porque si no se arrepienten ahora, sufrirán ustedes mismos un juicio como este algún día.
De acuerdo a todo esto que vimos y con lo que estamos viviendo con esta pandemia, Dios está enviando un mensaje de amor y de misericordia. Y el mensaje es que todos somos pecadores y que nos dirigimos a la destrucción. Todas las calamidades es un Dios llamando una y otra vez para que nos arrepintamos, para que seamos salvos mientras todavía hay tiempo. Jesús cambió totalmente la dirección de la pregunta y les dijo: hablemos de ustedes y no de los que han muerto por los desastres. Es Dios diciendo: no hablemos de los que están enfermos o internados en hospitales o en cuidados intensivos, ni de los que han muerto a consecuencia de este virus, sino hablemos de ustedes que están sanos y no han contraído esta enfermedad del coronavirus. Jesús les dice que su mayor problema son sus propios pecados y no los pecados de ellos. Y este es el mensaje de Dios para todos, para todo el mundo, con esta enfermedad del coronavirus. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Ahora, la pregunta es: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué queremos decir con arrepentimiento? En el Nuevo Testamento, esta palabra significa un cambio de corazón y de pensamiento. No es algo superficial, sino que tiene que ser con una transformación profunda, de tal manera que podamos ver y valorar a Dios y a nuestro Señor Jesús como lo que son verdaderamente. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Mateo 10:37 Jesús les dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto significa atesorar a Dios con todo lo que usted tiene y atesorar a Jesús por encima de cualquier cosa o persona. ¿Por qué Jesús nos advirtió diciendo que pereceremos? La causa por qué Jesús nos dice que pereceremos igualmente si no nos arrepentimos es porque nuestro tesoro no es Él, sino que son cosas inferiores a las que amamos más. En Romanos capítulo 1, versículo 22 al 23 nos dice: pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el trato que Jesús ha recibido de nosotros es algo menos deseable de lo que deseamos realmente, como el dinero, el entretenimiento, los amigos, la familia. Y la causa real por la cual deberíamos perecer no se basa en el hecho de que hayamos incumplido una gran cantidad de reglas, sino que hemos despreciado el verdadero e incalculable valor de todo lo que significa Dios en nosotros a través de Jesucristo. En Mateo capítulo 6, versículo 21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En vista de todo esto, abramos los ojos a nuestras preferencias suicidas. El arrepentimiento comprende abandonar todas aquellas cosas suicidas al escoger la hojalata en lugar del oro, de construir nuestra casa sobre el fundamento de arena en lugar de un fundamento de roca sólida. Algunas de nuestras preferencias suicidas a las que muchos corren como criaturas mediocres son el alcohol, las drogas, la ambición, el sexo, en lugar de correr a aquello que es un gozo inefable y glorioso. Nos gozamos con tan poco cuando podemos gozar con cosas increíblemente gloriosas e indescriptibles. En 1 de Pedro 1:8, en la Nueva Versión Internacional nos dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. El gozo inefable y glorioso que habla el apóstol Pedro es vivir la experiencia de ver, probar y compartir el incalculable valor de la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de esta pandemia, estamos siendo provocados a confiar en Cristo. A través de esta crisis del coronavirus, de una manera gráfica y muy dolorosa, Dios nos está mostrando que este mundo no nos puede dar satisfacción ni seguridad, como si las podemos encontrar en la grandiosidad, majestad y el infinito valor de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta crisis con esta pandemia ha provocado el distanciamiento social. No podemos relacionarnos entre nosotros mismos. Interrumpen nuestras actividades sociales y económicas. Nos ha quitado nuestra comodidad, nuestra libertad y seguridad.
y hasta puede quitarnos la vida. Y la única razón por la cual Dios provoca todo esto con el coronavirus y con cualquier desastre natural donde hay tantas pérdidas de vidas y en la economía es que aprendamos a confiar más en Cristo. Y más aún en medio de las crisis, los problemas, las pandemias, es cuando la grandeza de Cristo brilla con mayor esplendor. Es cuando Dios nos mantiene con gozo inefable y glorioso en medio del sufrimiento. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde encontrar consuelo? Es cierto el adagio que dice: los rayos del sol son los que hacen el desierto. Dios sabe por qué es así. Si usted nunca experimenta turbulencias en la vida, si nunca caen sobre usted los chubascos de oscuros nubarrones, nunca verá las flores de colores y el arco iris. Las tormentas y el dolor nunca se desperdician. Por diseño divino, la tristeza lo hará una mejor persona. El dolor lo hará crecer. En Eclesiastés 7:3 nos dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Confía en el Dios de toda consolación. En 2 Corintios 1:13 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No cierre su corazón a la realidad del dolor. En 2 Corintios 1:9 nos dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es aquí cuando la desesperación se convierte en un regalo. A veces Dios permite pruebas en nuestras vidas hasta el punto de perder toda esperanza. Eso fue el caso del apóstol Pablo, que perdió toda esperanza, incluso de salir con vida. Miremos lo que dice 2 Corintios 1, del 8 al 9. Nos dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo vivió una circunstancia bastante desesperada, al punto de perder la esperanza. Perdieron la esperanza de salir con vida. Pero esto sucedió, dice la palabra, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto es lo que está pasando con el coronavirus. Aquí hay un mensaje: debemos dejar de confiar en nosotros mismos. Quizás habrá personas que están perdiendo la esperanza y están bajo el temor de quedar contagiados por esta enfermedad y han llegado a pensar que pueden perder la vida. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, pero él entendió que todo esto sucedió para que confiaran en Dios. Y todo esto está sucediendo con el coronavirus para que busquemos a Dios, para que confiemos en Él y no caer en la desesperanza. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es la desesperanza? Los líderes religiosos y celosos de la época del apóstol Pablo buscaban ocasión para matarlo, pero él apeló a César porque era ciudadano romano. Así fue como se encontró prisionero en un barco que lo llevaría a Roma. Una tormenta furiosa lo sorprendió de tal manera que todos a bordo perdieron la esperanza de salvarse. Todos creyeron que morirían. Todos sintieron la desesperanza. En Hechos 27:20 nos dice: al no aparecer ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La desesperanza es la total desesperación porque no se cumpla una expectativa de bienestar o éxito. La Biblia habla de aquellos que tienen la esperanza que se desvanece. En Job 1:13 nos dice: tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y así perecerá la esperanza del impío. Un barco sin ancla es vulnerable si se encuentra en mar abierto. Quienes van a bordo podrían perder toda esperanza de sobrevivir si surgiera una tormenta severa. Pero en medio de nuestras tormentas personales, en vez de hundirnos en el mar de la desesperanza, el Señor nos llama a poner nuestra esperanza en Él. Permítale que sea nuestra ancla segura y descansar en sus promesas. Que esta sea su oración personal. En el Salmo 119, 116 nos dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Alguna vez se ha sentido desesperanzado porque no encuentra un lugar seguro para refugiarse?
Un ancla tiene el propósito de asegurar una nave para evitar que naufrague y que choque contra otras naves en el puerto, o para que no se hunda en medio del mar turbulento. En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido que nos hundimos cuando nos salimos del rumbo en medio de un naufragio. Luego nos encontramos en medio de problemas y nos sentimos emocionalmente abrumados. Si nuestra vida no está anclada a las promesas de Cristo, un evento catastrófico de esa magnitud podría hundirnos en el mar de la desesperanza. Nuestro compromiso debería ser lo que dice Hebreos 10:23, que dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y es lo mismo con respecto al coronavirus. Esto sucedió para que confiemos en Dios. Leemos de nuevo: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Esto está sucediendo precisamente con respecto al coronavirus, para que no confiemos en nosotros mismos, sino para que confiemos en Dios. La confianza en Dios significa dos cosas. Significa creer en Él y significa cambiar nuestra conducta. Es saber que Dios es digno de confianza, que podemos depender de Él y que Él nunca cambia. Es someterse a la voluntad de Dios para nuestra vida, dándole el control de nuestra mente, voluntad y emociones. En el Salmo 9:10 nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Confiar en Dios es ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Dice el Salmo 31:6: aborrezco a los que esperan en ídolos vanos, mas yo en Jehová he esperado. Confiar en Dios es decidir creer en su palabra. En 2 Samuel 7:28 nos dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Confiar en Dios es creer que Él nos ama. Salmo 13:5 nos dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Confiar en Dios es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas. En el Salmo 143, verso 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Confiar en Dios es no buscar la ayuda de otros. En el Salmo 44 nos dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Confiar en Dios es poner nuestra esperanza en Él. Salmo 25 del 1 al 3 nos dice: a ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente no será confundido ninguno de cuantos esperan en ti. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Confiar en Dios es encomendar nuestros planes a Él. En el Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confiar en Dios es no confiar en nuestras propias habilidades. En el Salmo 44, versículos 6 al 8 nos dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y por siempre alabaremos tu nombre. Confiar en Dios es vivir sin temor. Salmo 56, verso 3 nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. Confiar en Dios es tener la fortaleza y la seguridad que provienen de Él. En el Salmo 125, verso 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que en medio del coronavirus, Dios debe ser lo más importante en todas las áreas de nuestra vida. Dependemos de Dios totalmente, mucho más que el aire que respiras. Pablo expresó que con gusto se gozaría en las debilidades. En 2 Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo vio a través de todo este quebranto, con fe y gozo inquebrantable,
que Dios es mucho más importante y valioso que su propia salud, porque tenía su mirada en la meta más importante, y era que Cristo fuera glorificado en él. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Ese fue su mayor gozo en medio del sufrimiento: estimar el incalculable valor de Cristo y manifestarlo al mundo, que Cristo es mejor que la salud y la vida misma. En Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Arrepentirse significa experimentar un cambio de corazón y de pensamiento que te lleve a valorar a Cristo como el tesoro más valioso de tu propia vida. En el Salmo 63:3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. La fe de Pablo era verdadera, tanto en vida como en la muerte. Para él, la dulzura y los placeres más sabrosos era Jesucristo, y Cristo era mejor que cualquier placer o dulzura que exista. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta pandemia del COVID-19 nos ha trasladado a sufrir pérdidas. Hemos experimentado la pérdida desde la más pequeña, como lo es la comodidad, y hasta la pérdida más grande, que puede ser nuestras propias vidas. Pero si hemos experimentado el secreto del gozo, como lo experimentó el apóstol Pablo, no nos costará experimentar pérdidas como una ganancia. Es lo mismo que Dios está haciendo y está advirtiendo a todo el mundo. Es un mensaje de arrepentimiento y de reenfocarnos en el incalculable valor de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Venimos orando, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas, para que tu paz y tu gracia abunden en ellos. En medio de estos tiempos difíciles, no nos extraña los tiempos que estamos viviendo, porque tu palabra dice que vendrán tiempos peligrosos. Y nos tocó vivir este tiempo peligroso del coronavirus. Pero todo esto sucede para que no confiemos en nosotros mismos, sino en ti. Que nos cubras bajo tus alas y que nos lleves a la roca que es más alta que nosotros y nos protejas en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Te pedimos mayormente por aquellos que están estresados, temerosos, angustiados por esta pandemia y todos estos efectos devastadores que está causando. Que no pierdan la esperanza, que aprendan a confiar más en ti. Guarda, protege y bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que tu provisión nunca falte. Y Señor, te pedimos que en tu ira, acuérdate de la misericordia por nuestro país y por todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.